impuntualidad, me parece. No Yo sé, no quiero abrir ese debate, pero... No vamos a abrir este debate, por lo menos no ahora, pero lo saludamos y lo sumamos a la mesa el señor Rómulo Cañete. ¿Cómo andas, Rómulo? Muy bien, muchas gracias. Sí, tremendamente puntual. Muy bien. Tremendamente puntual. Toda Siempre. la vida, siempre. Muy siempre. bien. Para absolutamente todo. Sí. Cuando voy al campo, los paisanos ya saben que voy a llegar 10 minutos antes. Claro. Tal cual. Está bien, bueno, pero de alguna forma es acostumbrar al ritmo tuyo a las otras personas. Sí, y es un poco, yo siempre digo que es respetar al otro, Claro. porque si el otro te da un horario y vos vas a ese horario, perfecto, y si vos le caes media hora más tarde, Sí. Ahora te fastidia, vos que sos me tan- fastidia. te fastidia la Sí, impuntualidad. sí, me fastidia el que es impuntual. Bien. Me he levantado de algún lugar porque el tipo llega, a ver, alguna reunión que se hacía y había varios, y entonces había unos que, mientras vos ya habías llegado del campo todo sucio para ir a trabajar a la reunión, el otro aparecía recién bañadito, peinado, Sí. media hora más tarde. Claro. Y Bien. entonces yo me levantaba y me iba, le digo, mirá, yo tengo otra cosa que hacer ahora, chao. En este rol de veterinario, me imagino que en el campo la impuntualidad es media hora, una hora. Sí, La impuntualidad es mucho, no es 10 No, la minutos. impuntualidad es mucha porque vos podés ir a hacer una cesárea y la cesárea que te iba a demorar 20 minutos te Claro. tarda una hora, Sí. te encajaste, pinchaste una goma, hace que llegues tarde a cualquier lugar. Pero Bien. tratamos en la medida de las posibilidades de estar a tiempo. Y de última, esto que estábamos hablando recién, de última tenés un telefonito, mandás un mensaje. Hoy mandas un mensaje, Hoy tal mandás cual, un mensaje. tal cual. Pero no queríamos situarnos puntualmente en este trabajo veterinario, que ¿cuántos años igual llevas? Desde el año 80. Bien. Va Sí, contabilizando. sí, un montón. Un montón. 46 años. 46. Pero vas a llegar tranquilo a los 50 ejerciendo así 4 añitos más. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Por lo menos para decir, che, pianto acá, bandera a los 50, mira, 50 años un Sí, trabajo. sí, no, la idea es, o sea, ya tengo otro veterinario más joven que trabaja Sí. y yo elijo los trabajos a donde quiero ir Bueno, Bien. está bueno. para trabajar menos, por supuesto, y los trabajos más pesados los hace él. Esa es la fiestita de los 50 años con toda la granja junta. ¿sí? Exacto, Sí. exacto. Che, exacto. Rómulo, bueno, pero me quiero meter en ese lado que creo que igual recién hablamos con Jime, un actor totalmente, digamos, destacado en la Totalmente. ciudad. Para mí, totalmente. Si tendríamos que hacer una distinción de actor, estarías ahí en el podio sin lugar a dudas, porque también, ¿cuántos años de...? Y también, no del año 80, pero casi Mm, ya llevamos, sí, cerca de 40 años de actuación. ¿Cómo arrancó? La Uf, gran pregunta. La gran pregunta. Apareció en Coronel Suárez una señora que se llamaba Piru Olcese. Ujú. Estamos hablando casi de historia antigua, ¿no es cierto? Y bueno, y ella formó un grupo de teatro. Y por esas casualidades me convocaron. Y yo, que era profesor de la agraria en esa época, también para el año 80 empecé a dar clases en la agraria, habíamos empezado a hacer algo porque la idea de Beder Graf, que era el director de la agraria, era que los profesores le hicieran algo a los chicos en el acto de despedida de fin de año. Y bueno, habíamos hecho un par de pavadas porque era lo que hacíamos, y entonces esta Piru nos convocó y ahí arranqué. Ujú. Primero con un papelito, por supuesto. Ella sí sabía, era una excelente directora y sabía un montón, y bueno, y ahí arrancamos, bajo la dirección de ella. Con la poca suerte de que se nos muere al poco tiempo y nos dejó casi en banda, digamos. Claro. Pero algo habíamos aprendido. Ella, yo diría que me cobijó bajo su ala y me fue enseñando y me fue marcando y me fue diciendo, mira, esto es por acá, esto es así. Y bueno, yo fui aprendiendo de a poquito. Y a partir de ese momento que se nos muere Piru, empezamos a traer directores de afuera, de Dorrego, de otros lados, sí. Queríamos probar, queríamos seguir intentando, porque habíamos hecho recién un par de obras. Y bueno, trajimos directores durante 3 o 4 años con un costo importante, porque había que traerlo, pagarle el hotel, Sí, todos el los día, viáticos, la noche, demás. todo el viático, bla, bla, bla. Y al cabo de 3 o 4 años nos dimos cuenta de que aportaban, pero no era muy importante el aporte. Como Claro. que había un montón de cosas que ya nosotros habíamos adquirido y bueno, y ahí fue donde nos largamos y dijimos, bueno, probemos solos a ver cómo nos va. Sí, sí, sí. Y creo que después de 30 Fue un años éxito. somos una marca registrada Sí, ya, ¿no? Es una- totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que en Suárez no hay persona que no conozca, que no sepa, que nunca los haya visto. Me parece que sí, que es una marca registrada. Ahora,
2 cosas. En tu vida previo a involucrarte en el mundo actoral, ¿alguna vez se te había cruzado por la cabeza de repente que era una posibilidad? Jamás. Viste que cuando uno es chico, dice, bueno, yo voy a ser bombero, voy a ser astronauta, Sí, tal cual. voy a ser, no sé. Bueno, yo de chico creo que sí sabía que iba a estudiar veterinaria, pues me atraía al campo, pese a que yo soy porteño, Ajá. nacido y criado hasta los 20 y pico de años en Mirá Buenos vos. Aires, pero siempre me tiraba al campo. Y por una relación de parientes yo venía todos los veranos a Claro. Coronel Suárez. Pero 2 cosas que no pensé que iba a hacer nunca, era una, ser docente, Ajá. que en cuanto llegué a Suárez me agarraron, me cooptaron de la escuela Claro, te agropecuaria. pusieron en un lugar. Sí, me abducieron y bueno, estuve en la escuela agropecuaria 25 años. Y la otra, ser actor. Jamás se me pasó por la cabeza que yo me iba a subir a un escenario. Mirá vos, son esas cosas. No me daba, me parecía que no me daba. Claro. Bueno, pero son esas cosas que uno después decide tirarse a la pileta y terminan resultando hasta ricas para uno, Sí, ¿no? Y de sí. mucho aprendizaje. No, terrible, terrible, terrible. ¿Qué cosa ahora en todo el recorrido que has hecho actoral que mencionabas recién, qué cosas podés rescatar que de repente aprendiste y valorás un montón al día de hoy? Por supuesto me encanta el reconocimiento, me encanta que te aplaudan, pero lo que más me gusta es que cuando vos podés hacer algo bien y lo haces desde el corazón, porque esto lo haces desde el corazón. Hacíamos una obra con José Casserly, que era una obra donde destrozábamos todo el escenario. Yo era un tipo con unos anteojos culo de botella, que no veía nada, y lo quería ayudar a mi compañero, que había intercambiado funciones con su mujer. Claro. La mujer había ido al campo a trabajar y él se quedaba a arreglar la casa. Y yo, a medida que avanzo, destrozo todo. Y entre las cosas que había para destrozar, había un reloj que ya estaba armado para que se destrozara. El gag era que se rompiera. Sí. Entonces él, cuando le va a dar cuerda al reloj, se le rompe. Y entonces lo arma de vuelta y lo deja puesto. Y en cuanto llego yo al escenario y subo y hago un par de cosas, él maliciosamente me dice, dale cuerda al reloj. Claro. Y por supuesto, cuando yo le doy cuerda al reloj, el reloj estalla, se rompe. Sí. Y él me reta, pues me reta permanentemente. Ese día, esa obra la estamos dando un 6 de agosto para el Día del Niño. Terminamos de dar la obra y cuando estábamos sentados en las butacas, viene un chico que tendría 8 años Sí. y viene y me dice, vos no rompiste el reloj. El reloj lo rompió él. Lo buchonearon. Sí, pero el Sí, tipo sí, estaba sí, convencido de que me retaban mal. Bueno, ese es el mejor reconocimiento que he tenido a lo largo de toda mi carrera, lejos. Porque vos decís, mirá, lo convencí al chico de Sí. que yo no tenía la culpa, que la culpa era el del otro. Vos decís, bueno, eso es actuar. Tal cual. Él estaba convencido, yo le transmití. Y con toda esa inocencia fue a decirte... Sí, fue a decirme cuál era el error. Claro. Y entre todos los personajes que han hecho, que seguramente en tu caso habrán sido muchos, Sí. ¿con cuál te sentís más identificado? Uf. ¿Y con cuál dirías, che, esto es todo lo contrario a lo que yo soy, pero me divertí haciéndolo? Mirá, de los que más me gustan es uno que hago de una mujer que es una medium, que habla con los espíritus y entonces encarna un espíritu que baja a hablar sobre una herencia, por supuesto, y todo el despelote de la herencia. Me disfrazo de mujer y ¿Cómo vivís ese cambio de disfrazarte de mujer? Bueno, es otra cosa que jamás pensé que podía hacer, ¿viste? Pero me disfrazo de mujer y es media grosera, entonces, pero me siento, en ese momento me siento medium. Claro. Y después en otra obra hice también una vez de mujer muy bien pintada y muy bien maquillada, flaco, parado sobre un vestido bien puesto con unas lolas impresionantes. Y esa vez lo hacíamos en la biblioteca. Y era una obra donde entrábamos y yo había citado a una persona por internet. Y en la biblioteca, en el que siempre le damos todos los años un show, creo que había 99 personas y un varón. Bien. Y un varón. Sí. Y el varón estaba sentado en la primera fila. Y yo entraba por el costado del escenario y lo vi y me tenté, porque realmente no debería haber hecho eso. Me tenté, me le arrimé
Y había gente que no se daba cuenta que era Rómulo Cañete, estaba convencido que era una mujer. Sí. Me le arrimé al tipo y le digo, ¿te acordás cuando me pedías cositas feas? No. Me imagino Y la cara. el pobre tipo se puso colorado, mal, Sí, mal. Bueno, yo después subí, hice toda la obra, todo pasó. Y después me bajé y le pedí perdón, porque realmente había estado... Pero ¿qué año vamos no estamos hablando? Porque claramente el año que pasó hace que, de alguna forma, por cómo estaba la sociedad, no es lo mismo que lo hubieses hecho por ayer que hace supuesto, 20 años. Por supuesto, eso debe ser una obra de hace 15 años. Claro. Igual me imagino la cabeza de ese Sí, hombre, ¿no? sí, Como sí, pensando, sí, a ver sí, qué sí, pasó. pero- ¿Quién es? La No, conozco. pero había mucha gente que no se dio cuenta que era una mujer. Parecía una vieja bien pintada, bien disfrazada. Qué bien. Muy bueno. También me parece importante, ¿no? Esto de debes tener mucho acompañamiento familiar en toda esta faceta. Sí, sí. Mi mujer es un caso muy especial porque mi mujer hacerla reír cuesta un montón. Ajá. Bueno, ahí tenés el desafío. Sí, y entonces la gente, muchas de las amigas dicen, ay, lo que te debes de divertir vos con tu marido, qué sé yo, bla, bla. Y ella les dice, yo con mi marido no me divierto nada, no hay Me río. caso, no me río. No, pero sí, por supuesto, tengo un acompañamiento familiar importante que te permite ir, ensayar, salir, Claro. que vos le dediques tiempo a esto. Ella está atendiendo la veterinaria ahora, ¿viste? Mirá. Por ahí. Así que no, Está bueno. y es muy importante, es Sí, muy sí, importante sí. el apoyo. Por supuesto, toda la familia, dentro de sus posibilidades, me viene a ver cada vez que actúo, Sí. así que no, es muy, muy, muy divertido. Y a la par también, bueno, la familia, pero ni hablar lo importante del grupo que han Sí, formado. sí, por supuesto. Donde, a ver, seguramente hay algunos que lo han ido dejado, otros que han empezado para una renovación. Se ha ido dando. Hubo algunos que ya se han muerto, otros que han ido cambiando. Mantenemos un grupo básico entre los que está José María Cácerli, Silvio Gato, que son de los primeros. Silvio y yo somos los dos originales, por así decir. Fundadores. Fundadores. Del grupo. Sí, del Silvio grupo. vino la otra vez, nos Sí, contaba lo sí, mismo. sí. Un personaje espectacular, espectacular. Es uno de los mejores actores que yo he visto. La ductilidad que tiene para expresar con la cara, sin hablar, es importantísima, impresionante. Vamos a hacer una obrita ahora en la biblioteca que se llama El Sordo, donde él hace de un mozo que no habla en toda la obra. Claro. Está parado con la bandejita, me trajo un café y está parado ahí. Pero vos le ves las caras y la expresión que tiene y es infernal, es impresionante. José María también es muy bueno. Qué difícil no reírse, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo entiendo, casi, 30 y pico de años actuando, pero hay algunas cuestiones que a veces son imposibles, ¿no? A ver, nosotros hoy ensayamos obras como Sueño de Barrio, que es un clásico de Fontana Rosa, que debe tener, no sé, las veces que le hemos dado. Y lo ensayamos y cada vez que lo ensayamos le sacamos algo nuevo y nos volvemos a reír como si fuera la primera vez que lo hacemos. Lo que nos divertimos nosotros en los Ensayando. ensayos es lo que nos lleva a hacer esto, porque si no, yo creo que el resto está bien. El día de la actuación, el día que vos das la obra por primera vez, el susto que yo tengo es impresionante. Un poco porque me siento responsable de que todo salga bien y entonces estoy pendiente, muy pendiente de que si entró, si dijo lo que tenía que decir, si no se equivocó. Claro. Termino sabiendo la letra de todos, prácticamente de memoria, y entonces esa primera obra yo no la disfruto, eso es seguro. La segunda vez que se da la obra siempre cometés errores. Es así, es una ley ¿Y del qué teatro. pasa en ese momento? ¿Se empieza a improvisar? Sí, por supuesto. Se acomodan Se entre improvisa, ustedes. se improvisa, se improvisa. El hecho de que no trabajar con un libreto estricto, Claro. nosotros siempre improvisamos. Si vos vieras una obra nuestra 3 veces seguidas, te darías cuenta que jamás hacemos Siempre lo es mismo. distinto. Nosotros sabemos para qué lado tenemos que ir. Lo que vos digas en el medio Sí. no tiene importancia, sí tiene importancia, pero lo importante es que el otro te escuche y vaya, porque si vos te perdés y el otro te está escuchando, sabe cómo hacerte zafar. Claro. Si el otro tiene el libreto internalizado y lo único que sabe es el libreto de memoria, perdiste. Claro, sí, tienen que estar ahí con todas las Nos ha antenas, pasado, digamos. que en alguna obra uno entra y equivocado, Claro. porque se metió equivocado. Ya lo mirás al otro como... Sí. Con José una vuelta entro yo y él se da cuenta de que él creía que yo no tenía que entrar. Claro. Y me dice, ¿qué hace usted acá?
como diciendo, claro. Y le digo, no, lo que pasa es que usted me tiene que preguntar, y ahí zafamos. ¿Enganchó? Sí, Bien, perfecto. Perdón. No, y ahí también eso de la complicidad con el público, fundamental. Sí, fundamental. Donde generalmente, digamos, ustedes se han destacado para hacer teatro, humor, siempre, Sí. digamos, más destinado al humor que, obviamente, si te irías por ahí a un otro género, por ahí a veces es ese tipo de cositas que no son errores, porque son todo del lado de la improvisación, como contás, por ahí es mucho más difícil remar si algo fuese algo más dramático. Por supuesto. Como desde el lado de humor, mientras se ríe la gente, el aprobado siempre está. El aprobado siempre está. Y nosotros ya tenemos a lo largo de estos años un público que te ve entrar y se ríe. Claro. Hay gente que se ríe porque te vio entrar. Sí. Yo entro a algún negocio y le ves que la señora, Una el señor sonrisa. ya se sonríe, ¿viste? Le digo, ¿qué le pasa? No, dice, yo voy a ver al teatro. Ya está. Y ya deben tener un Ya grupo está. de fieles seguidores también, Sí, Están por siempre, supuesto. un club de fans. Tenemos un club de fans, pero casi que sí, esa gente que se va a reír, sí. Claro. Y entonces la idea es devolverle al público a través de las actuaciones un poco de lo que el público nos da, ¿no? Sí. Que es ese cariño de 30 años de viendo actuar, ¿no? Viéndonos actuar. Y en estos años que, bueno, ya han tenido tanto recorrido y resta muchísimo todavía, ¿hay alguna cosita que no hayan hecho que en la que quieran incursionar, algún objetivo que digan, bueno, hasta acá queremos llegar? A mí me hubiera gustado hacer algo más dramático. Ajá. Me hubiera gustado hacer. Pero yo creo que es como pedirle a Olmedo que hubiera hecho un drama. Claro, la gente ya te tiene Ya identificado en está, el humor. ya está, es muy difícil. No Claro. sé si lograría algo, si lograría llegar, ¿viste? Pero Es como, por ejemplo, uno mira, está bien, vamos a tomar a alguien de una gran escala. Vos mirás a Francella, que generalmente ha hecho reír a muchos con Casado con Hijos o otros tipos de personajes, y vos los mirás en ficción y seguramente le debe de haber costado un montón que la gente tome otro personaje y sobre él. en el secreto de sus ojos. Claro. Donde vos decís, che, ahí conocieron una faceta Es una distinta. actuación memorable que vos decís, Es tremendo. Francella, mirá, es Francella haciendo esto. Es brillante, Sí, no, es brillante. espectacular. Seguramente tendés que a pensar que, che, voy a Sí. hacer un drama, y la gente Sí. cuando haces una cara ya se te empieza a cagar. No, por supuesto. Brandoni, que se nos Claro. murió el pobre Brandoni, extraordinario, Sí. extraordinario, Ay, impresionante. Esos son actores realmente. Sí, muy multifacéticos. Sí, Desde ese lugar. Brandoni podía Con hacer esa cualquier cosa, posibilidad. cualquier cosa. Claro, sí. Sí. Al día de hoy, ¿sigue sumándose gente al grupo? Sí. O Nosotros, gente que quizás nosotros se le tenemos un acerque. sistema cerrado, cerrado porque siempre fue así, nada más. Cuesta mucho elegir una obra, cuesta mucho encontrar una obra. Hoy hemos mejorado muchísimo porque hoy pones en internet o en donde sea obra dramática, obra cómica, 5 mujeres, 5 varones y ¡prum! Te tira una Listado. lista. Después tenés que leerla. Y después que la lees, decir a quién le das cada personaje. Difícil, tremendamente difícil. Y siempre hay por ahí una obra que decís, che, nos falta un varón, nos falta una mujer, y entonces, bueno, ahí incorporamos a alguno que preguntó, que un día quiso, o uno dice, che, yo tengo un amigo que querría probar, Claro. y bueno, allá va con un papelito chiquito. Este año incorporamos a Emma Sieben para que haga un papel de abogado cortito, pero buen papel al fin. Todos los papeles son buenos. Sí, seguro. Depende de uno. Y además todos son importantes, porque todos terminan haciendo la realización de la obra. Todos terminan haciendo la realización de la obra y la importancia del papel se la das vos creando el personaje. Quien crea el personaje bien creado hace un muy buen papel. Y quien crea el personaje y se lo cree al personaje, porque lo importante es creérselo. Sí. Yo me acuerdo que al principio toda esta mujer, esta Piru del Cese que nombré al principio, nos hacía escribir la historia del personaje, desde el pasado, el presente y el futuro. La primera vez que yo actué, yo hacía de un vendedor de escupideras, una cosa insólita, Sí. pero era una obra de medio siglo, allá vieja, y entonces había que escribir una de por qué yo era vendedor de escupideras, y bueno, y yo escribí toda una cosa que coincidía
con lo que mi mujer, que trabajaba conmigo vendiendo las escupideras, sin querer la hicimos los dos juntos y se dio. Y entonces vos estás convencido de que vender escupideras es un buen negocio. Sí, Y entonces en el momento en que vos te convencés que vender escupideras es un buen negocio, vos afrontás al público y le vendés una escupidera. Y estás convencido. Está bien, ¿no? Sí. Y dejás de ser Rómulo Cañete para ser un vendedor de Te escupideras. creas toda una nueva identidad. Claro, Sí, claro. totalmente. Vos creaste una nueva... Y ahí está el tema de no tener ni vergüenza, ni decir yo voy a fracasar, esto no lo sé hacer bien. Si vos estás convencido de tu papel, subís arriba y te lo comés. Bueno, qué importante eso, ¿no? Porque quizás hay mucha gente que quiere animarse o que le gusta, pero no, porque si no puedo, porque qué me van a decir. Claro, pero porque- vos en el momento que entras a escena dejás de ser Rómulo Cañete. Claro. Yo soy en ese momento quien soy. El personaje. La medium, el comisario, el borracho, lo que vos quieras. Y entonces yo hago un muy buen papel de borracho y yo no tomo, Bien. Claro. no bebo alcohol. Bueno, eso nada. habla de la versatilidad que Sí, decíamos sí, recién, sí. completamente. Sí. Y siguen haciendo esto de escribir las vidas, ese No, proceso. no lo escribimos, no lo hacemos en papel, pero cada uno lo hace suyo. Claro. Y uno le va marcando, a ver, a mí me gustaría que hicieras un poquito más de esto, bueno, buscale para ese lado, buscale para el otro. Claro, como Pero- por ejemplo en el papel tuyo Claro. borracho, che, estaría bueno que te trabes Sí. un poquitito más Sí, la ley, sí, viste sí. que está bueno porque seguramente entre grupos todos se ayudan, pero justamente en cuestión esto de grupo, sabemos que el año pasado como que se tomaron un break. ¿Por qué se dio ese break? Entendiendo, puedo sumar que seguramente 30 años con un grupo, a pesar que se fueron sumando gente nueva, hay un momento que tiene que haber Sí, un hay descanso. momentos de cansancio, hay momentos de que decís, no, pará, ya está, paremos un poco, pero después decís, no, pará, vamos de nuevo, retomemos de nuevo, arranquemos de nuevo. Si nosotros la pasamos bien al final de todo, ¿viste? Entonces puede haber, sí, cortocircuitos, de hecho algunas veces los hay, no somos un grupo perfecto. Si vos pensás en un grupo como Le Luthier, 30 y pico de años, Sí, se psicoanalizaban toda la semana, Claro. porque si no se carneaban entre ellos. Y sí. Y mirá, y esos eran buenos también, ¿eh? Sí, esos olvidate. eran buenos. No, total. Y hoy que decía algo con el tema, ¿cómo es la relación tuya con el público? Porque seguramente, a ver, todos hablamos ahora que siempre tuviste buen apego con el público, que tenés, como decía Jimé, tu club de fan y que de alguna, pero seguramente te ha tocado tratar contra públicos difíciles. Te va agarrando el susto y te vas poniendo las pilas y aprendés la letra y ensayás y haces todo. Si no, olvídate. Sí, Si muy no bueno. pones una fecha, estás perdido. ¿Y los ensayos son todos los días, todas las No, semanas? los ensayos son por lo general 2 veces por semana, Bien. hora y media, 2 horas, en la biblioteca, que es casi como nuestro segundo hogar, y si no en alguna casa particular mientras vamos leyendo y después. Y después ya faltando una semana o 10 días es todos los días. Claro. Y después hay que hacer la parte de escenografía, armar y desarmar. Eso también, lo hacen todos Lo ustedes. hacemos, sí. No hacen solo la parte No, actoral. contratamos gente, por supuesto, pero nosotros la dirigimos cómo se arma, qué se pone. Claro. Armamos todo nosotros, sí. Toda la producción, digamos, todo el ideario de la escena. Todos ustedes. nosotros, todos Bien, nosotros. bien, bien. Todo puesta en escena, todos nosotros. Laburito importante. Sí, un laburo completo. Sí. Nos gustaría, por ejemplo, tener en Italia una semana para nosotros para ensayar, cosa que es imposible. Sí. Te hacen armar el viernes, dar el viernes y desarmar el viernes. Claro. Pero bueno, es así. Pero ¿no? es como un sueño, quizás. Sí, Algo que sí. pueda suceder. Pisar el escenario del Italia es espectacular. Otra mística, ¿no? Sí, es otra mística. Vos te subís ahí arriba y es otra cosa. ¿Y qué te parece ahora que está intentando como darle de nueva rosca al Cervantes, digamos, se va a llamar El Español, Sí. pero qué te parece a vos como un Espectacular. hombre que consume y ha sido y ha brindado tanta cultura en cuanto a la actuación de tantos años, que se vuelva a algo tan importante como el Cervantes? Me parece bárbaro. Nosotros los primeros años, mientras funcionó el Cervantes, dimos muchísimos años ahí en el Cervantes. Diría que los primeros 10 años los dimos ahí. Después pasamos al Italia. Pero me parece bárbaro que lo habiliten. Sí. Estaba muy venido abajo. Sé que lo están acomodando, que están haciendo un esfuerzo muy grande. No sé cómo va a ser porque butacas no hay. No. Las butacas no están. No sé si volverán. Hicieron formato de mesa y silla. Sí, va a ser medio café concert, una cosa más así.
o algo por el estilo, pero me encantaría volver a dar una obra en el Cervantes. Me da la impresión que, por lo menos lo que yo he visto, es ese viejo formato de bar con un escenario más chico, Claro. la mesa y la silla, la gente aplaudiendo y levantando como un viejo formato, que está bueno, igual tenés las butacas arriba de Sí. última, pero a ver, como bien decías recién, lo importante a destacar es decir esto, que vuelva, porque, bueno, como decís, hoy el Cine Italia, pero quien te dice algún día también ir allá, y también para toda la gente que le gustaría sumarse. Nosotros tenemos un montón de obras de Fontana Rosa, que son obras de 25 minutos, media hora, alguna dura un poco más, que las hemos dado en muchos lugares donde entran 20 personas, nada más. Que es también, como decía, un formato de... Fuimos un día a Pazman a una casa particular. Sí. La señora de la casa armó un escenario, se comían unas empanadas, 25 personas, punto. Claro. Hemos ido a escuelitas de campo a dar la obra también, y vamos al público que quiera, vamos. Sí, la cuestión de la adaptabilidad. Sí, digamos, como todo que lo que es van- eso, todo lo que es Fontana Rosa lo haces con una silla y una mesa, Sí. no necesitas más nada. Tal cual. Y te permite llevar un poco de cultura a la gente que no sabe lo que es teatro. Porque la gente cree que el teatro es una cosa aburrida, que no va a entender, que le va a costar. Y cuando ve una cosa nuestra y se ríe, dice, pero yo hubiera sabido de esto, yo Claro. hubiera venido. Y bueno, y eso es brindar cultura. Yo he ido acá a escuelas de campo donde actúo ante los paisanos con los cuales trabajo toda la semana. Claro. Y los tipos quedan después deslumbrados, porque tampoco sabían que eso era Ya teatro. después te miran desde otro lado. Vos fíjate una cosa, por ahí uno va a dar una charla a una escuela Sí. o a algún lado, y vos preguntale, los chicos no conocen lo que es un cine, no conocen lo que es un teatro, no han visto jamás una obra de teatro, Sí. nunca. Y vos decís, ¿por qué los colegios no los llevan un día a un cine y le pagan una entrada? Sí. ¿Viste? Para que tengan una idea de lo que es. ¿Considerás en ese sentido que la cultura por ahí se ha ido como achicando, se ha ido perdiendo Sí. un poco ahora con las nuevas generaciones, ¿no? Porque hablábamos del público que los ve, que los sigue y hay mucha gente grande que va y que es fiel y que busca también estos espacios. Sí, se ha ido achicando muchísimo. Vamos para atrás, Claro. seguimos yendo para atrás. Si vos arrancás, yo arranqué a dar clases en la agropecuaria en el año 80. Sí. Del año 80 al 2005, cuando me retiré, el nivel caía pero estrepitosamente. Sí. Con cualquier gobierno. Ningún gobierno le ha dedicado a este país el presupuesto que necesita para educación. Pero no para sueldos de docentes, para educación, para ver qué damos, cómo lo damos y cómo hacemos. Sí, sí, ¿Mm? sí. Porque es un desastre, venimos cada vez peor. Vos fíjate que hoy hay una frase que dice que el Don Quijote se escribió con 23.000 vocablos diferentes. Sí. La generación de mis padres manejaban alrededor de 15. La generación mía maneja 7.000. Hoy los chicos no manejan 700 vocablos. Y una cumbia la escribís con 23 vocablos. Sí. Eso es terrible. Sí, 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 sí. Vos tratás de que un chico de cuarto año, quinto año, arme una frase, lea media página y te diga qué es lo que leyó. No pueden. Sí, no hay tanto poder hoy de esta posibilidad de comprensión, de este enfoque, la concentración y así se va perdiendo Interpretación, muchísimo. claro. Las Interpretación. expectativas son malísimas. Todo. Fíjate que Toyota no podía conseguir empleados que entendieran un manual. Claro. Sí, sí. Claro. Sí. Operarios para una fábrica. Sí, sí, pasa en un montón de aspectos. Estamos Eso, en se el siente. horno mal, Sí. mal. Bueno, Rómulo, gracias por venir. Yo ahora se me hizo la imagen entre esa, uniendo conceptos entre tu trabajo de veterinario y de actor. ¿A cuántas vacas le habrás hablado, no? Con el papel que tenías que hacer, ¿no? Para ir de más chico, aprendiendo tu guión. Sí. Cómo se han mezclado las profesiones. Uno mezcla las profesiones. Más de una vez algún paisano cuento una vez haciendo una cesárea, bueno, al ternero no lo podíamos sacar, no había forma, entonces no es muy lindo para contarlo en la radio, pero el ternero por supuesto está muerto, ya se murió, entonces Sí. cortás la mitad del ternero que está afuera y la otra mitad que te queda adentro la sacás por cesárea. Claro. Y entonces más de una vez, después que corté el ternero, lo llamo al paisano y le digo, tráigame la otra mitad que lo vamos a juntar. Y el paisano en ese momento va y la trae, después se da cuenta del Claro. chiste. Pero bueno,
uno vive un poco eso tratando de dar como un poco. un estilo de vida. Es un también. estilo de vida, Tal es un cual. estilo de vida. Al cual le quedan muchos años. Espero que sí, espero que sí. Así que bueno, Rómulo, te agradezco mucho que hayas venido contarnos algo tan lindo que es un escenario que por ahí hoy no lo hemos visto hasta hace un tiempito. Bueno, como te decía recién, el español está volviendo. Es como que de alguna forma, cuando parece que se van cerrando algunas puertas, hay gente que lo está intentando Sí. abrir. El Italia, que hoy por suerte está en grandes condiciones, pero también ha estado en algún momento medio complicado. Es como que de alguna forma están intentando darle Hay la que vuelta volver, hay que para tratar de volver. volver, hay que hacer, hay que traer obras, tenemos actores de primera, hay que traer gente, hay que darle espacio A nuevos. a grupos nuevos, que por ahí no tienen la chance que tú. La chance nos la dimos nosotros siempre fuimos un grupo independiente, Sí. nunca debimos un peso. Hoy vos decís, che, me llevo esto para bambalinas, lo pago después de la obra, todo el mundo te fía, por supuesto, pero siempre tuvimos la posibilidad de pagarnos todo y Claro. entonces se nos permitió, nos abrió muchas puertas eso. Hay grupos que vos decís tienen que ir a actuar a la colonia, no tienen un vehículo, no tienen quien los lleve. Entonces, bueno, todo eso tendría que haber desde cultura o desde algún lugar posibilidades para todo eso. Porque grupos, actores, músicos, escuelita de Es música, verdad. un fenómeno. Sí. Escuelita de música es un fenómeno. Sí. Bueno, tendría que haber lo mismo para teatro y no lo hay. Sí, un gran acompañamiento que Sí, hace falta. sí, faltan acompañamientos. Así que bueno, Rómulo, gracias No, y ojalá que sigan los éxitos. Bueno, ahí tenemos algo de las imágenes de las redes. Mm. Volviendo con todo, bueno, ya nos habías nombrado parte del equipo, que Sí. son unos cuantos. Sí. ¿Quién es el más temperamental en el grupo? Me imagino vos. sé por qué. No, ¿Cuál es? yo no, temperamental. A ver, cada Para que uno- salga todo bien, digo. No, sí, para que salga todo bien tengo que estar. Tengo que tratar de estar yo y marcar algunas cosas y ordenar un poco. Sí. Yo lo que ahí cada uno de los que están y los ves a todos ahí reconcentrados haciendo cada uno lo suyo. Yo lo único que hago es ser el organizador. Bien. Claro. ¿No? Sí. El organizador. Che, prestémosle atención a esto, vamos por aquel lado. Pero vos fíjate que ahí cada uno sabe qué es lo que está haciendo. El más disperso es José. Bien. José no sabe hasta que termina la obra cómo termina. Bien. Claro. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Algunas veces seguramente nombrás y cómo me gustaría ser José. Sí, vos sabés que yo Más relajada. llega un punto que te digo, me sé la obra de todos, Oh. me sé cada personaje. Claro. Sí, Y esa no exigencia. lo hago a propósito. No. No, el deseo porque todo salga bien, del que Sí, hablabas hoy. sí. Y te cuento una última y me voy. Dale. Cuando éramos hace muchos años atrás y Viviana Mansilla actuaba con nosotros, Sí. y como no tenía con quién dejar los chicos, los llevaba a uno de sus hijos que en ese momento tendría 7 años. Sí. Bueno, y el hijo jugaba entre las butacas mientras nosotros ensayábamos. Sí. Y bueno, y entonces un día estábamos en pleno ensayo y Viviana se equivoca. Y el chico desde abajo le dice, mamá, te equivocaste. El chico sabía la letra. Impresionante. Está ahí, viste que uno a veces Sí, piensa sí, que los sí. nenes no están en No, la no, suya, no. La está magia. reconcentrado. Sí, reconcentrado. Sí, sí. Bueno, Rómulo, te Muchísimas agradezco. gracias por la Gracias. invitación y para lo que necesiten, estamos. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros